junto a Fernando Pause. Estamos ya con la última entrevista de esta mañana con Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Un gusto saludarte. Igualmente. Oye, bueno, sobre el tema de educación durante toda esta época de pandemia e incluso la pandemia de pronto siento que puede haber servido incluso hasta de excusa para tratar de ocultar un poquitito que déficits en términos de educación que se venían dando hace mucho tiempo en varios países de América Latina. Y me gustaría hablar un poquitito de eso. ¿Qué tanto el fenómeno de la educación, Carlos, había estado creciendo o había estado decreciendo antes de la pandemia y cómo pasó con la pandemia? Mira, Fernando, América Latina desde la época del 2000 al 2010, si uno revisa la información que tenemos como laboratorio YESE de UNESCO, venía avanzando, pero lo que nos dicen estos datos que entre el año 2013, que fue la anterior evaluación, y la del 2019, meses antes que comenzara la pandemia, no tenemos evidencia de mejora en promedio. Por tanto, pese a los esfuerzos relevantes de muchos gobiernos y también de una década marcada también por el crecimiento más económico en la región, no fuimos capaces de lograr mejores oportunidades de aprendizaje para nuestras niñas y niños, lo que claramente desde UNESCO llamamos la atención, ponemos una alerta para una conversación, para una priorización en términos de un grupo muy importante de niños que no está consiguiendo el derecho a la educación. Estamos hablando de habilidades fundamentales, lectura y matemática para moverse de manera competente en el contexto actual y en su espacio de desarrollo de cada niño y niña. Por eso resulta tan relevante y urgente revisar, complementar, definir cierto tipo de apoyo para este grupo no menor de estudiantes, que estamos hablando de que 4 de cada 10 no comprende, ni siquiera localiza la información en un texto, que incluso destacado, insisto, las habilidades del siglo XXI que muchas veces se conversan, que queremos para todas nuestras niñas y niños, parece ser una trampa, así que efectivamente queremos hacerlo, pero ni siquiera logrando la comprensión lectora o las habilidades básicas en matemática. Por eso esto es tan urgente y claro, la pandemia, como tú decías, puede pasar a ocultar o a no evidenciar este tremendo tema pendiente que tenemos como región, y que si uno piensa en un salto hacia el desarrollo a países con mayor calidad de vida, necesariamente necesitamos hacernos cargo. Sí, eso es una cosa que abarca muchos países, Carlos Enríquez, y desde el punto de vista del aprendizaje. ¿Esto es algo que de alguna manera pueda cambiarse con, llamemos así, coordinación o cooperaciones entre países? Se habla siempre de los modelos finlandeses, de los modelos japoneses, del modelo acá y allá. ¿Qué tanto eso genera la posibilidad de una aplicación mundial o eventualmente cada país tiene su propia lógica y por lo tanto su propia forma de poder enseñar? Mira, lo que podemos ver al ver tu pregunta son varios elementos. Aquí nos dice que en términos de aprendizaje, una evaluación que, a diferencia de PISA, primero, la evaluación que tenemos en el YESE no es a los 15 años terminando el sistema escolar, comillas, para el mundo laboral, sino en tercer y sexto grado, pensando en medidas correctivas de mejora que los países puedan hacer a tiempo para que los niños tengan mejores oportunidades de aprendizaje. Segundo, no está construido con un marco deseado, sino que está construido con un marco de los currículum de Latinoamérica, el currículum común que se implementa en la sala de clase de los países participantes. Por tanto, se supondría que debería tener más evidencia de realizar esos aprendizajes. Y tercero, en esa línea,
Hay países que mejoran. Mejora fuertemente Perú en esta evaluación entre el 2013 y el 2019. Mejora Brasil, que efectivamente la década pasada, por la magnitud también de Brasil, no avanzaba y es importante. O países que estaban muy atrás, como República Dominicana, también lo hace. Por tanto, quiero matizarte que en este promedio también hay buenas noticias que se esconden. Y que uno pudiese pensar en este tema de cooperación, lo que al menos de nosotros desde UNESCO creemos, es que cada país tiene que tener su proyecto educativo mucho más pertinente de desarrollo, pero la cooperación ayuda muchísimo a mirar buenas experiencias. Más que mirar a Finlandia, mirar qué cosas que somos mucho más cercanos culturalmente son posibles de implementar, de hacer alianzas, de construir redes, de trabajar hacia la mejora. En este estudio está diciendo a gritos que buenas políticas docentes, de atraer a mejores maestros y maestras, de retribuir de mejor manera, de tener tiempo, de ayudarlos a que tengan estrategias para trabajar el interés por el bienestar de los estudiantes, a organizar mejores clases, a preparar la enseñanza y a retroalimentar de mejor manera el aprendizaje, está asociado a mejor aprendizaje. Por tanto, este estudio, nosotros lo que también creemos, volviendo a tu pregunta, nos permite que cada país con su proyecto educativo particular, en definitiva, hay elementos comunes que son imprescindibles de poder potenciar para tener un avance finalmente en la agenda regional, en el contexto de la Agenda 2030, que a lo mejor es desconocido para muchos que no escuchan, pero que es lo que uno piensa en estos 195 países que forman parte de Naciones Unidas y de UNESCO, es no solo que los niños y niñas estén en el colegio, sino que tengan oportunidad de desarrollar competencias y habilidades básicas para que puedan desenvolverse en el mundo. Ahí parece sí, Carlos, estamos conversando con Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO. Ahí sí que parece, Carlos, que hay hay hasta cierto punto de vista, llamémoslo así, un consenso. Este problema de la educación o el déficit educacional no es algo necesariamente que se corrija con la madurez, llámalo tú, a medida que las personas crecen, sino que el tema de fondo es implementarlo desde la partida, ¿o no? Así es. Yo creo que tú vas bueno, hay consenso, como tú señalas, yo creo que el estudio nuestro también lo determina. Siempre si un estudiante no adquiere todas las competencias, es posible retribuir o generar mecanismos compensatorios para que lo haga. Pero un estudiante que a temprana edad se trabaja en este tipo de habilidades fundamentales, lo dota de mayores posibilidades para la vida. Por eso lo que nosotros hemos tratado de señalar, Fernando, es que hay una generación que está en riesgo de poder desarrollar su pleno potencial. Por tanto, esta educación temprana, la educación, una buena educación temprana, procesos lectores, habilidades matemáticas, no como un fin, sino que estamos hablando de que no es velocidad lectora, sino que es velocidad, pero es comprensión lectora, no es el pensamiento, no es hacer las operaciones básicas, utilizarla para tener un racionamiento matemático, no es solo ciencia de aprender cierto tipo de contenido, sino que aprender a utilizar el método científico para la vida. O sea, estamos hablando de habilidades que puedan dotar en ese desarrollo del niño de mayores posibilidades. Y ese consenso que tú dices, yo creo que es transversal, y este estudio de nuevo lo reafirma. Si estudiantes que tienen a temprana edad adquieren a estudiantes que tienen incluso educación preescolar, en este caso inicial, como lo decimos en Chile, tienen mayores posibilidades de aprendizaje. Por tanto, eso es un elemento que los gobiernos deberían seguir priorizando para priorizar y para poder realizar de mejor manera, y solo sumar en que muchos gobiernos de Latinoamérica también han ido por secundaria, por trabajar también la secundaria y la universitaria, que nos parece muy bueno, pero este estudio dice, ok, pero usted tiene que volver a primaria
porque lo que no hace en primaria es difícil de después compensar, retribuir o generar mejores oportunidades de aprendizaje. Por tanto, lo invertido, lo trabajado, lo entregado en primera infancia y en primaria son habilidades que permiten un desarrollo pleno o mayor finalmente de cada uno de los estudiantes. Sí, ahora, en este sentido, Carlos, ¿cuáles son las razones por las cuales ustedes advierten que se produce este enorme déficit del aprendizaje? Mira, en nuestro estudio no advertimos cuáles son finalmente los factores. Aquí estamos constatando más bien cuáles son los aprendizajes en lectura, en matemática y en ciencia. Y lo que sí advertimos es que incluso en muchos países ha existido una mayor inversión en la década entre el 2013 y el 2019 y no somos capaces finalmente de avanzar en mayores aprendizajes. Por eso, nuestro llamado a atención, entendiendo de que ahora, hace un par de semanas, en la conferencia mundial de los países que participan en la UNESCO, de 195 países, el llamado y el acuerdo de todos los países es, oye, ¿cómo priorizamos el tema de educación? ¿Cómo se invierte? ¿Cómo no se retrocede en inversión? Pero por otro lado también, Fernando, ¿cómo también hay una inversión más eficiente en lo que efectivamente dote de mayores posibilidades, lo que pueda transformar las aulas, lo que pueda finalmente atraer y retribuir a mejores profesores, acompañado de la pregunta, bueno, ¿cómo eso tributa, ayuda a que se generen mejores oportunidades de aprendizaje en la sala de clase? Esto, mejorar la educación por nuestro sistema educativo en la región, que son muy inequitativos, que también este estudio señala que entre el 40 y el 50% de la diferencia entre los estudiantes se puede atribuir a factores relacionados a que escuelas finalmente asisten a temas más socioeconómicos, que es mayor a otros continentes. Por tanto, ¿cómo hay políticas activas para superar finalmente esa brecha socioeconómica? Pero insisto, no es solo brecha socioeconómica, sino es que la mayoría de los estudiantes tienen menores resultados, y aquí tenemos un problema no de calidad solo de los grupos más descendidos o con más complicaciones socioeconómicas, sino de la gran mayoría de los estudiantes de nuestra región. Por tanto, ¿cómo tomamos mejores decisiones? ¿Cómo se invierte más? ¿Cómo se fortalece la educación pública? Y por otro lado, ¿cómo se usan de mejor manera los recursos, que muchas veces son escasos, pero que tienen que utilizarles con criterios de calidad, con criterios de equidad, finalmente también en grupos que se quedan atrás y que es imprescindible finalmente generar mecanismos para hacerse cargo de esos déficits? Bueno, ahí están mencionando una situación que, si es que le agregamos la pandemia, es probablemente uno de los visibilizadores más agudos que ha tenido el país y los países en general para poder advertir estas diferencias de acceso a bienes como la educación, tan importantes, digamos. Y tú, de pronto, nosotros vimos personas que, yo me recuerdo en una imagen en una de las redes sociales, a unas personas una niña que estaba tratando en el techo de su casa de obtener señal para poder estar junto con sus compañeros de curso cuando no se podía ir al colegio de ninguna forma y había que hacerlo telemáticamente. Por lo tanto, si es que hay algo que la pandemia hizo y para lo cual ya no cabe la excusa de no lo sabía, bueno, es justamente mostrar todas esas tremendas diferencias que existen para que se pueda dar algo que de pronto parecía tan natural, tan absolutamente común como era la educación. Así es, Fernando. Las inequidades en nuestro continente son muy importantes, por eso la importancia de políticas educativas que se centren en generar mayores oportunidades para todos, pero con mecanismos relevantes de equidad en los grupos que se quedan atrás. Tú das el ejemplo de esta niña que salió y que no solo en Chile, hay casos en muchos otros países de la mala conectividad y que eso también señala, y es que lo presencial es irreemplazable. Yo creo que la discusión hace algunos años que incluso los computadores iban a reemplazar a los maestros, yo
creo que en buena hora, como experiencia educativa de socialización, de interacción, hoy día está más validada que nunca, y por eso el llamado desde UNESCO, UNICEF, con condiciones seguras que se pueden generar, que requiere de todos con participación, pero lo presencial es insustituible. Ahí el llamado a los directivos, a los profesores, por hacer el máximo esfuerzo, y se está haciendo en Chile, en otros países, pero aún hay todavía niños que no pueden tener finalmente asegurado y mecanismos compensatorios, el grupo importante que se está quedando atrás. Y por otro lado, me tomo esta pregunta también, Fernando, también en este estudio y en otros señala que los padres pueden también compensar, ayudar al desarrollo integral, pero a medida que van creciendo, esas posibilidades de apoyo resultan con menos efectividad. O sea, en los primeros años de primaria, tercero, cuarto, sexto, ese apoyo es bastante efectivo incluso, pero después, a medida que van creciendo los estudiantes, se hace más insustituible el trabajo finalmente del colegio. Por eso nosotros creemos 3 elementos: políticas de equidad en un continente todavía muy desigual, grupos desventajados sistemáticamente. Solo planteo el tema de los pueblos originarios, que requiere finalmente poder hacerlo, algunos de ellos, las brechas de género hacia las mujeres, pero hoy día hay una nueva que parece que hay que estudiar más, que hombres que se quedan atrás en lectura, en matemática. Hay un nuevo tema a propósito de la pandemia que tú dices. Hay un tema con los estudiantes, con su motivación, a lo mejor con el empleo, con la necesidad de la familia, que también están teniendo elementos menores. Y por último, como te decía, la posibilidad también como oportunidad de que si uno suma a la familia, esto tiene impacto finalmente, tiene un límite, pero mirándolo de manera positiva, también el sumar a la familia, incluso en contextos vulnerables, sí marca también la diferencia en mayor posibilidades de aprendizaje y bienestar para nuestros estudiantes. Ahora, con estos datos que ustedes obtuvieron, Carlos, ¿qué hacen? ¿Los ponen a disposición de los países? En este caso hubo 16 países que participaron en esto. Los ponen a disposición, sacaron documentos donde la gente pueda acceder a ellos. ¿Cómo se llega a quienes eventualmente tienen el contacto directo con los niños, que muchos de ellos abandonan tempranamente el colegio? ¿Cómo se procesa esta información para que llegue a las personas? Mira, hay distintos, dependiendo de comillas de la audiencia que necesitamos. Primero, esto se está haciendo entrega a los 16 ministerios de educación de cada uno de los países, con el fin de poder tener un diagnóstico. Está liberado el reporte regional de resultados de esta evaluación ERCE 2019, y hay un reporte por país con el fin de que puedan mirarlo, analizarlo, trabajarlo, para que los planes en este caso educativo desde el próximo año contemplen esta información y ojalá les sirva para direccionar esfuerzos. Eso es lo primero que ponemos, que está disponible. Segundo, hay una reunión de ministros el próximo año que uno esperaría también, al alero del contexto de la Agenda 2030, si hay posibilidades de cooperación, de sinergia, de intercambio en un trabajo más conjunto de los países, que puedan decir, ok, de manera conjunta, priorizar el tema de la educación en este escenario, no retroceder con los presupuestos, acciones en lo que tiene que ver con fortalecer el trabajo y la inversión educativa. Y por otro lado, queremos hacer un esfuerzo, y en eso también estamos a los principales, que son los docentes, que también le haga sentido. Los datos que nos demuestran, insisto, no tenemos los niveles de logro, que se llama como qué debería ir aprendiendo un niño y una niña. Tenemos 4 niveles, y uno puede decir que en una sala hay básicamente, para un profesor de cuarto básico o tercero, cualquiera sea el curso, al menos 3 grupos, Fernando. Los estudiantes que están logrando los aprendizajes, un tercio dependiendo del país, otro tercio que están 6 meses atrás, que requieren mucho apoyo, y hay un tercio al menos, en algunos países puede ser incluso hasta el 70%, que está casi un año atrás. Y por más que el maestro o maestra sea muy bueno y haga clases muy buenas, ese 30% que está al final no tiene ninguna posibilidad de aprender y de dotar de oportunidades de aprendizaje
si no hay una readecuación de ese contenido curricular para que les sea pertinente y ayude a cada uno de ellos. En concreto, si los profesores les pedimos hacer buenas clases y no hay apoyo para diferenciar entre al menos estos tres grupos, los maestros que escuchan podrán decir que incluso hay más que eso, pero el profesor puede ser muy bueno, pero no va a lograr avanzar. Por eso requiere profesionalizar las decisiones, mirar a cada estudiante en función de dónde está, en lo que sabe y en lo que no sabe, no para encontrar culpables, Fernando, sino para apoyarlo, para poder saber. Y esa también es una de las ideas nuestras. Ahí está el portal que acabamos de abrir por primera vez, que es www.yesunesco.org, que entrega estos resultados más desde la evaluación, pero esperamos en los próximos meses abrir que se va a llamar Aportes para la Enseñanza, una mirada de que ayude a mejorar la pedagogía, a mejorar la oportunidad de aprendizaje, a saber en qué se equivocan, no para adiestrar, sino, insisto, para ver la dificultad en el razonamiento que está haciendo el estudiante, para que permita, insisto, que el proceso de enseñanza sea más efectivo, que es lo que finalmente a todos yo creo que nos convoca en esa dirección. Por eso la importancia de, al menos tiene para que lo que hacemos desde UNESCO es que esto no es para un ranking, esto es, además no es censal, es muestral, pero sí lo que queremos es que sea una información no para culparnos, sino para buscar soluciones y que las conversaciones y decisiones sean en base a evidencia, y por otro lado, que pongan en el centro al estudiante y la experiencia de aprendizaje para que las decisiones que están desde los ministerios de educación, las regiones, las provincias o los sostenedores, en el caso de Chile, más cerca de la escuela y los equipos directivos, tomen en consideración lo que está sucediendo en la sala de clase, y que esta información, que no es igual a calidad, pero nos dice mucho de lo que es calidad, que calidad para cualquiera de nosotros, es que un niño aprenda a leer, pero si ni siquiera logra extraer información de un texto, claramente no estamos logrando oportunidades de aprendizaje y no son experiencias educativas plenas, que es las que queremos conseguir. Por tanto, esos son los niveles, a nivel más macro, a nivel intermedio y a nivel de los centros educativos que esperamos finalmente ser un aporte, porque los principales finalmente que pueden revertir esto son las maestras y los maestros que ojalá esperamos, insisto, que con esto como insumo para los tomadores de decisión y para cada uno de los niveles, sea un pequeño aporte finalmente en la acción de mejora que desde UNESCO y desde el laboratorio YESE pretendemos aportar con este tipo de estudios. ¿Dónde está alojado el documento de esta investigación en UNESCO? Carlos, tú lo mencionaste ya, ¿no? Está alojado en la página de UNESCO, pero está alojado también en un portal propio de toda esta información en www.yesunesco.org. YESE con doble L, ¿no? YESE con doble L, sí, perdón, YESE, de Laboratorio Latinoamericano, Evaluación de la Calidad de la Educación, yesunesco.org, y donde ahí está la información para el agregado de la región, para cada uno de los países, y en los próximos meses las distintas otras publicaciones, como te decía, que pretenden aportar en esta pregunta que tú dices, bueno, ¿y cómo esto nos sirve para mover la conversación de mejora en los distintos niveles? Sí, es interesante siempre que se conversa de los temas de educación, el grado de importancia que termina teniendo este tema después o más tarde en la vida de las personas. Uno puede diferenciar justamente situaciones no por el empeño que le puso, no por el esfuerzo que hizo en su pega o en su trabajo, sino que muchas veces por la posibilidad que tuvo de acceder a una buena educación. Hay países que eso lo tienen estandarizado, digamos, y que se hace cargo el Estado probablemente de muchas de esas cosas. Bueno, el nuestro tiene una variante así, pero muchos de los testimonios que se han recogido en el último tiempo, que han auscultado la situación educacional, llegan a conclusiones que son bastante preocupantes, Carlos, como me acuerdo todo lo que partió señalando Mario Weisblut
cuando escribió ese libro Se acabó el recreo, donde hay dos cosas que me impresionaron muchísimo en ese libro. La primera de todas, que es la que más me impresionó, para ser franco, es lo que plantea una de las personas más respetadas en la historia de Chile y que tiene un monumento frente a la Universidad de Chile, que es Andrés Bello. En una frase, claro, propia de su época, digamos, no es una cosa que uno vaya a trasladar hoy día, pero de su época, cuando él recomienda que a la plebe se le dé la educación exactamente justa y mínima para que puedan volver a trabajar al día siguiente, no más. Que eran cosas de ese tipo. Y la segunda es este concepto que se acuñó a partir de eso, de que había un porcentaje altísimo de gente que no entendía lo que leía. Que a uno le parecía, pero el desde en términos educativos, digamos. Sí. Mira, yo creo que hay evidencia para el libro de Mario Aizo y de otros investigadores de la dificultad que tenemos en tema educativo, no solo de los niños, sino de los adultos. Y no solo de que uno dijera, mira, pero es que yo no sé leer o tengo dificultad o llegué hasta cuarto medio, sino también de los que han tenido posibilidad de ser universitarios. Por tanto, ¿cómo dotamos de mayores oportunidades? ¿Cómo aprendemos a ser padres? ¿Cómo finalmente hacemos mejores decisiones para el bienestar de las niñas y niños? Parece ser un tema prioritario. Solo me atrevo a decir, yo creo que el tema de una mejor educación tiene que ver con el sistema escolar, tiene que ver con los profesores, con los recursos, con la experiencia de aprendizaje, pero también tiene que ver con cómo enfrentamos la niñez todos los que somos adultos. Y ahí, Fernando, yo solo quiero decir a propósito de este tema, yo creo que ahí todos tenemos que aprender. Hay otros países que efectivamente dicen la importancia de primera infancia, pero hay cursos para también en el consultorio para poder aprender a ser padre, para que saber que este es un proceso difícil, de cómo voy a lidiar con la frustración de un niño, cómo pongo límites, cómo hago respetar al otro. O sea, yo creo que aquí hay que tratar de relevar, entendiendo que es difícil, el proceso educativo no es una transferencia de conocimiento, sino que es una experiencia emotiva, además, de cómo el niño aprende a relacionarse con el entorno, con el otro. Desde UNESCO planteamos desde no solo hacerse cargo de su proyecto de vida, sino que aportar a transformar la vida de los otros y también de vivir en armonía con el mundo. A propósito del tema del cambio climático, bueno, ¿cómo eso? Yo creo que ahí hay una tarea no solo de las ministras o de los ministros, no solo de los nuevos presidentes, a propósito de que ojalá prioricen el tema de educación con una mirada para todo, equitativa, principalmente los grupos que se quedan atrás, pero yo creo que también es un llamado a todos los adultos que tengamos una mirada de aprender, de cómo a nuestros niños quererlos, respetar sus opiniones y ser capaz, insisto, en lo pequeño de lo cotidiano que nos cuesta a todos, tratar de generar oportunidades para que ellos aprendan, para que sean autónomos, para que respeten al otro y, ¿por qué también no decirlo? Para que respeten el espacio de aprendizaje en los colegios, porque cuando los niños se respetan y también se respeta, ellos sienten, y aquí tenemos el estudio, le hicimos cuestionario a los niños, que cuando el niño se siente respetado y que lo respetan, aprende más y mejor. Hago como el link entre todo lo que se debe decir. Cuando uno le pregunta a ellos, cuando los adultos y los maestros generan ese espacio, se sienten más cómodos y todo fluye finalmente para mejor oportunidad de aprendizaje. Y en ese sentido, como te decía, creo que aquí hay una tarea importantísima de los gobiernos, pero también de todos los que tenemos relación con los niños. Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación de UNESCO, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, Carlos, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, Fernando, y siempre por ser parte de la solución, así que muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, hasta luego, y a todos ustedes cuídense, nos vemos mañana, chao. Combinación clave.